Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, una vez más los testigos se multiplican y reafirman lo que ya sabíamos. En el reciente terremoto de Marruecos, de casi magnitud 7 y miles de personas sepultadas, se produjo un extraño fenómeno. Luces en el cielo, llamaradas flotantes y esferas azules se dejaron ver por doquier el pasado 8 de septiembre. El fenómeno se produjo, como siempre sucede, antes y durante el sismo. Este fenómeno ha vuelto a ser tema de debate entre la comunidad científica para intentar buscarle una explicación, ya que algunos observan que los fenómenos luminosos en los terremotos van en aumento, sin que nadie haya sido capaz de ofrecer una explicación convincente que dé origen a estas misteriosas luces, a veces muy potentes. Quizás uno de los primeros registros históricos de estas luminarias sucedió en el año 869 con el terremoto de Japón en Sanriku. Los cronistas describieron que durante el sismo aparecieron inquietantes luces en el cielo, pero a partir del año 1600 hasta hoy esto se ha venido repitiendo, oficialmente reconocido en más de 65 ocasiones. Estoy convencido de que hay muchísimas más. Aquí mismo hemos hablado en Rimbel muchísimas veces de varios terremotos de los últimos años en donde este fenómeno se ha cumplido a rajatabla. Yo he tenido ocasión de hablar con muchísimos testigos, sobre todo en Sudamérica, y me han contado sus experiencias, sus avistamientos, generalmente antes de que se produzca el sismo. Uno de los trabajos científicos destacados del tema se publicó en la Seismological Research Leaders y fue el geofísico John Dare quien destacó en este estudio varios patrones que se repetían. Por ejemplo, estas luces aparecían en un 80% de los casos cuando el sismo era de magnitud 5 o superior. También descubrió que las luces se manifestaban cuando el epicentro había sido en valles desplazados por el rompimiento de la corteza terrestre, pero las luces se localizaban lejos de las placas tectónicas, a veces incluso a distancias de 600 kilómetros. Ahora bien, el fenómeno no empezó a tomarse en serio hasta que los científicos lograron ver con sus propios ojos estas luces, gracias a que las cámaras han ido registrando a lo largo de todos estos años todo este proceso. Es decir, muchas veces los científicos no se lo creían todo esto. Los testigos hablaban y lógicamente se pensaban que eran otras cosas, hasta que se consiguió a través de las cámaras de seguridad registrar todo esto. A partir de aquí ya han empezado a decir, bueno, está pasando algo y debemos intentar encontrar una serie de teorías que lo expliquen. Fijaos, os voy a mostrar lo que se pudo grabar en 2007 en Pisco, Perú. Aquí podemos ver una serie de resplandores de una intensidad considerable. La luz es bien azulada, como sucede en estos otros terremotos que os estoy mostrando, todos ocurridos en los últimos años, lo cual ha llevado a muchos investigadores a formular la teoría eléctrica, sí, que sería la electricidad que podría generar a través de ciertos cristales de roca al ser sometidos al estrés mecánico del movimiento terrestre. Aunque claro, el tema es en todas partes del mundo y con diferentes sedimentaciones y tipos de rocas, ¿se da este mismo tipo de fenómeno? Un poco extraño, ¿no? Además, ¿explicaría esto la aparición en algunos casos de esferas de luz? Muchas veces esferas movidas inteligentemente, y no de forma evanescente o errática como muchos científicos pretendidamente han querido señalar. No. Algunos científicos han propuesto, por otro lado, que se trataría de la ionización del oxígeno en algunos tipos de roca, como la dolomita o la riolita, que al ser sometidas a una gran fricción se desplazarían por las grietas hasta ionizarse en el aire, lo cual generaría, en teoría, unas llamaradas de luz tipo plasmático. Otra teoría sugiere que se trata de rupturas en el campo magnético y la ionosfera en el área
en donde se produce el terremoto, lo que provocaría estos efectos de brillo. El caso es que todas estas teorías no encajan con la realidad, ya que estas luces, como he dicho antes, son muchas veces inteligentes, es decir, realizan maniobras y desplazamientos demasiado precisos para tratarse de algo errático o evanescente. Estas luces en ocasiones duran varios minutos, algo también muy extraño. En algunos casos, en algunos terremotos, las luces han llegado a dejarse ver toda una noche. Además, si observáis, se trata de explosiones de luz demasiado potentes como para pensar que esto lo puede hacer una fricción eléctrica generada bajo tierra, a saber a qué distancia, y que luego se vaya desplazando, dicen, a través de las grietas para arriba hasta llegar al aire. Me parece más rebuscado que simplemente plantearse que se trata de ovnis. Y que de alguna forma existe una relación causa-efecto entre estos objetos y los sismos. Si se trata de un fenómeno de origen extraterrestre, hay varias formas de contemplarlo. Para algunos ufólogos tiene que ver con que muchas de estas naves estarían alojadas en bases subterráneas. El movimiento sísmico y el desprendimiento y corrimiento de tierras generaría la huida en tropel de estos aparatos desde el subsuelo hasta el cielo. Otros abogan por considerar que incluso lo provocarían estas inteligencias. Sí, hay ufólogos que están convencidos que algunas razas alienígenas podrían inducir impulsos electromagnéticos para sacudir las placas tectónicas. ¿Para qué? No lo sabemos. El caso es que en un porcentaje muy elevado de casos, como ya os he dicho antes, las luces aparecen unos minutos antes del terremoto. Esto mismo sucedió el pasado 8 de septiembre con este terremoto en Marruecos. Aquí podéis ver, por cierto, unas imágenes de estos resplandores que empezaron a brillar en el cielo y pocos minutos después llegó la devastación. Bueno, mi opinión personal del tema. He podido entrevistar, como he dicho antes, a varios testigos que han estado en estos terremotos y han visto estos objetos. Algunos incluso han llegado a tener experiencias de tipo místico. Durante el propio terremoto han tenido experiencias de llegar a oír voces, a contactar con estas supuestas inteligencias, lo cual me sugiere que algo hay relacionado directamente con ciertas entidades no humanas. No descarto la posibilidad de que cuando hablamos de terremotos se hable de una cierta geoingeniería, la posibilidad de provocarlos artificialmente, y de que haya detrás a una posible guerra o pugna entre varias de estas razas. Explicaría ciertas contiendas. Pero en muchos de estos casos creo que están implicados los militares terrestres. Solamente es una formulación, una teoría mía que a lo mejor no tiene ningún viso de realidad. Pero lo digo por la observación en muchos de estos casos en donde parece que estas naves salen en tropel, como si realmente les fuese la vida. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, pero ya lo veis que están viéndose en los cielos cosas muy extrañas. Otros dicen, no, esto es el comienzo del Blue Beam. Es posible, no se puede descartar ninguna posibilidad, por supuesto. Seguiremos informando de cualquier eventualidad, amigos, esperando que este vídeo de hoy os haya resultado como mínimo interesante. Un abrazo para todos. Chao.